Valentina, la hija de Alejandro Correa. Sí, Juli, los 4 fueron declarados culpables. Ayer lo estábamos comentando justamente en el programa, que ayer se hizo justicia, se podría decir de alguna manera, para la familia Correa. Y yo justamente no quiero hacer una introducción tan larga tampoco, porque ya lo hemos comentado hartas veces, el caso, un poco lo que pasó. Yo estoy acá con Valentina, con la Vale, hija de Alejandro. Y Valentina, te quería transparentar porque antes de salir acá al despacho me estaban diciendo y te estaban mandando muchos saludos. Ahí los chicos en el estudio, la Julita, el Edu, desde el Switch, el programa en general. De verdad te mando un saludo bien grande, muy afectuoso y de verdad te quiero agradecer porque estés acá con nosotros. No debe ser fácil pararse adelante de una cámara por todo lo que tú has vivido, pero de verdad te mandan un saludo muy afectuoso. Gracias, Pablo, y ahí también saludo a las personas que están en el estudio, y a Julia y a Eduardo y a todo el equipo, porque también creo que las comunicaciones han jugado un rol importante, muy importante. Han puesto el foco en este caso y con eso también que tanto las autoridades, el Poder Judicial, el Ministerio Público considere que esto había que mirarlo y de esta manera también poder prevenirlo, porque claro, en mi caso ya nada nos va a poder devolver a nuestro papá. Oye, Valentina, bueno, vamos a estar hablando de hartas cosas, pero ya lo estábamos comentando justamente un poco lo que pasó ayer, que fue un día importante, que se hizo justicia medianamente, todavía falta la lectura de sentencia el 18 de abril, pero están más tranquilos ustedes, ¿no? ¿Cómo tú viviste la jornada de ayer? Efectivamente estamos más tranquilos, creo que fue una jornada que nos dejó conforme, el veredicto nos dejó conforme. Y por primera vez pudimos sentir el reconocimiento por parte de la justicia. El hecho de que escuchar cómo van leyendo la sentencia y tú vas escuchando que lo que tú viviste está reflejado en un otro que de forma imparcial recibió y ponderó todas las pruebas. O sea, que tu interpretación o tu manera de ver las cosas era efectivamente como se habían dado. Y eso te da una tranquilidad y un alivio que no lo sentíamos hace mucho tiempo. Entonces, si bien quedan esas etapas, porque ahora viene una etapa que viene la lectura del fallo, que va a determinar qué penas va a tener cada una de las personas. Después hay un tiempo donde, entiendo que hay un abogado en el estudio que lo puede explicar mejor que yo, sí, pero que hay recursos que se pueden interponer. Vamos a llegar a la Corte de Apelaciones, a la Suprema. Está Claudio Roja en el estudio que ahí lo puede... Sí. Se podría anular el juicio, sí, se podría hasta tener que volver a repetir. Pero dentro de todo este tiempo creo que ha sido un buen hito el que vivimos ayer. Juli, la Vale te escucha. Valentina, primero que todo un abrazo gigante para ti y para tu familia. Han sido meses que yo y nadie acá en el estudio se puede imaginar por lo cual tu familia y ustedes han pasado. Me llama la atención la declaración que haces con respecto a que por primera vez sienten el reconocimiento de parte de la justicia. Y la verdad es que ha sido un trabajo para ustedes como familia súper duro. Me acuerdo en algunas declaraciones que decías que básicamente no se sentían las víctimas en este caso, cuando se aplazaba una y otra vez el tema del juicio, cuando no se tomaba en cuenta el dolor que ustedes estaban viviendo como familia y sobre todo que como parte de un proceso de duelo es fundamental sentir que se hizo justicia. Me imagino que tus declaraciones de que por fin sienten que la justicia está del lado de las víctimas, o sea, de ustedes, va por ese lado, ¿no? Claramente que los tiempos de la justicia no van acorde a los tiempos que necesitamos las víctimas. Exacto. También tenemos que entender y que en una causa tan compleja lo que tenía que priorizarse era que el trabajo estuviese bien hecho. Y eso yo siempre lo entendimos, que esto no iba a ser algo abreviado. Pero sí muchas veces nos sentimos como esta víctima, que yo lo hemos precisado de la siguiente forma, como un objeto de prueba, que te cuidan mucho como una prueba más que un sujeto de protección, decir cómo está esta persona, cómo está su entorno, qué es lo otro que ha vivido. Creo que a veces la justicia, el Ministerio Público tiene un gran rol en ser las condenas, pero también tiene un rol en entregarle algo de restauración, de reparación a las víctimas y hacerlas sentir que son sujetas de protección y no solamente una prueba, una declaración en un juicio que va a llegar a una condena para quienes cometieron estos crímenes. Valentina, ¿cómo estás? Eduardo por acá. Te
te vi esta mañana, te he visto todo este tiempo, te he seguido todo este tiempo en Twitter, en tus declaraciones. Y yo sé que esto no se trata de ti, Valentina, pero yo sí quiero tomar un segundo y decir que hay que admirar a esta mujer y hay que respetar a esta mujer y valorar a esta mujer. Tú has tomado un momento de profundo dolor familiar y luego de aquello has vivido un proceso para llevar adelante la justicia, para conseguir justicia, no solo para tu familia, no solo por tu padre, sino por otros. Y eso yo lo valoro mucho. Y te profeso mi admiración. También quiero preguntarte si, ahora que sabemos que esas 4 personas que estaban imputadas son 4 culpables y son 4 homicidas, tú puedes comenzar a vivir el duelo para que la justicia lo escuche. Porque hay muchos otros casos en que la justicia se demora más y a veces simplemente no llega. Y para que una familia viva un duelo, debe haber justicia, creo yo. Sí, por supuesto. Primero, gracias por ese reconocimiento. Para mí, creo que hay 2 móviles que me han empujado este tiempo. El primero es hacer lo que yo creo que mi papá hubiese hecho si le hubiese sucedido a alguna de nosotras. Eso lo he repetido muchas veces en mi entorno más cercano. Y lo segundo es que yo no me hubiese podido permitir ni conciliar el sueño si las personas que mataron a mi papá quedan sueltas y llegan a ocasionarle un daño similar a otra familia. Sí. Y eso también para mí ha sido un gran móvil. Entonces, por supuesto que si bien el proceso judicial ayuda, jamás vas a llegar al punto anterior, digamos. Y creo que acá es como la importancia que tiene que los jueces hagan su trabajo en tiempo y forma, que insisto, no son muchas veces lo que a uno le hubiese gustado hacer. Y acá yo ayer en una conversación que tuve con el fiscal le decía, el fiscal trató muchas veces de calmar mi ansiedad de los primeros meses. Me dijo, Valentina, nosotros podríamos, como con la presión que tenemos, formalizar mucho más rápido y haber hecho esto mucho más rápido, pero mi trabajo no termina con la formalización, mi trabajo termina con la condena. O sea, ni siquiera terminó ayer, va a terminar cuando estas personas realmente entren con su pena efectiva. O sea, el fiscal te pedía paciencia. Una paciencia que yo la entiendo, o sea, la entiendo desde el lugar, porque lo entiendo porque en el fondo me está diciendo, si hacemos la investigación en menos tiempo y formalizamos y tenemos como el titular para la prensa, que era lo que mucha gente estaba pidiendo, lo que podemos tener es una prueba insuficiente y que estas personas quedaron libres. Claro. Y eso a mí me asustó. Y ahí dije, bueno, ok, tengo que también trabajar mi ansiedad y mi angustia por un beneficio mayor. Oye, Edu, mira, la Valentina comentaba ha dado la vocería un poco de lo que ha pasado, la vocería de la familia. Sí. Y yo quiero destacar realmente la generosidad que ha tenido Valentina y la familia Correa, porque Alejandro no va a volver. El papá no va a volver, lamentablemente. Pero ¿dónde está la generosidad y dónde radica esa generosidad? Que no le pase a otras personas. Que estos asesinos, que estos culpables no anden sueltos. Entonces yo lo hablamos antes del despacho, yo de verdad destaco esa generosidad porque también eso es una ayuda para que otras familias, otras personas no pasen por algo similar, ¿no? Sí, y ahí lo dije esta mañana, yo no debería haber estado en una entrevista, tampoco debería estar acá porque el Estado debería haber hecho su parte. Y al estar haciendo estas declaraciones, yo nunca he dado poquitas entrevistas en vivo, porque también hay una exposición de por medio. Entonces también hago un pedido de decir que yo acá me estoy exponiendo, estamos exponiendo a mi familia, y también pido como de retorno de que no solamente hacia mí, el fondo como hacia la familia Correa Uribe, sino que también sea a las otras, a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, en que realmente hay una preocupación en desbaratar este crimen organizado. No puede ser que hoy día el sicariato sea otra figura más dentro del actuar chileno. Ahí hay un tema. Hoy día estamos viendo cómo cierto tipo de delitos se hacen cada vez más recurrentes. Hay un nivel de transacción en torno al costo de la vida que es simplemente inaceptable, y por eso creo yo que tiene un valor gigantesco lo que ha hecho la familia Correa Uribe. Valentina, ayer lo dijimos en el programa, los defensores quienes defendían a estas personas querían la absolución, pero la pega se hizo bien, el fiscal trabajó bien, la PDI, la BH de Viña del Mar o Valparaíso trabajaron bien.
Entonces, cuando las investigaciones se hacen bien, se logra justicia. Y esa es la manera en que se genera confianza en la sociedad. El problema está en que en muchísimos casos vemos que la pega no se hace bien y no se termina haciendo justicia. Y los culpables terminan libres y las familias terminan destruidas. ¿Qué reflexión hace sobre la pega bien hecha y dónde está la diferencia entre la pega bien hecha o mal hecha? Yo creo que aquí recayó en personas particulares. Yo agradezco profundamente, y se lo he dicho en persona. También publiqué una carta en el diario en su momento, agradeciendo el trabajo que dirigió el comisario López, que es el mismo, no hay que confundirse con el otro López, pero el comisario López, que era el encargado de la operación La Familia, porque fue el nombre que le pusieron, él... fue una dedicación exclusiva por muchos meses. Hubo un equipo que realizó, o sea, no, eran 13.000 escuchas telefónicas. Imagínate lo que es 13.000 escuchas telefónicas, transcripciones. O sea, ahí hay un trabajo bien hecho, hormiga, que efectivamente yo tuve como la fortuna de caer en un buen equipo. Que también me dio una tranquilidad, y ahí concuerdo contigo, Eduardo, que me dio una confianza en las instituciones. Si hubiesen más Rodrigo López alrededor de todo Chile, este país funcionaría mucho mejor. Yo creo que él hizo un sentido de equipo muy grande, hizo una muy buena dupla con el Ministerio Público, y por tanto quiero aquí transmitir también un mensaje como de esperanza. O sea, hay capacidades instaladas. Claro. No es que acá había un delito difícil de comprobar. La autoría intelectual de un delito, de un homicidio, sin prueba directa, es complejo. Delito poco común. Y un delito poco común, donde... Entonces, ahora sí puedo decir que acá, por lo menos aquí, hubo una brigada que sí pudo hacerlo. Y entonces también creo que aquí hay un aprendizaje y hay un conocimiento que se pueda compartir, y no caer en la soberbia de que esto es una cosa anómala, extraña, y que no va a volver a ocurrir. Claro. Yo creo que, dado que estamos en un mundo globalizado y los crímenes que ocurren en otros países de Latinoamérica, podríamos estar como más cercanos a Colombia o México que lo que estábamos hace 10 años atrás. Se puede hacer la pega bien, se puede. Ahí hay que apuntar para todas las familias que viven una situación tan traumática como esta. Claudio, señor abogado, viene la lectura de sentencia el 18 de abril. Sí. Y una vez que se conozca la lectura de sentencia, que nos podrías explicar en detalle qué es eso, ¿qué punto le queda a la defensa de estos 4 culpables? Sí, efectivamente, lo que se leyó, lo que se dio a conocer a las partes es el veredicto, que básicamente establece la culpabilidad o inocencia de los imputados. En este caso fue un veredicto de culpabilidad, donde hace una especie como resumida de los hechos y determina si hay culpabilidad o no. Pero el de la determinación de la pena, la participación y la precisión absoluta de cada uno de los hechos que se le imputa viene en la lectura de sentencia, la sentencia definitiva. Y por lo tanto, de esa audiencia de lectura de sentencia, donde se da a conocer la pena a aplicar, se da a conocer la participación y todos los detalles del contenido de ella, y que se le notifica a las partes, comienzan a correr los plazos para poder recurrir de nulidad. En los recursos de nulidad hay un plazo de 10 días que tienen desde la notificación de la sentencia, y eventualmente dependiendo de la causal de nulidad que invoquen, se lo va a conocer la Corte Suprema o la Corte de Apelación respectiva. Efectivamente, todavía queda la fase recursal en este proceso. Queda una fase no menor, porque un recurso de nulidad se podría estar demorando un par de meses más, y efectivamente es un tema que está entendido. Escuché a Valentina, hay un ejercicio que no había hecho realmente en un proceso, porque gracias a Dios nunca me ha tocado ser víctima dentro del sistema. Siempre me ha tocado ser abogado. Y efectivamente una víctima, un delito tan grave como el que vivió la familia Valentina, tiene un problema, que cuando le pregunta al abogado que contrata, al querellante o al fiscal, y le preguntan, ¿estamos seguros? ¿Vamos bien? ¿Verdad? ¿Está todo bien? Nadie te da certeza de nada. Nadie te puede decir, sí, tranquilo, esto vamos al 100%, no, tranquila, esta gente la vamos a secar en la cárcel. Porque ningún abogado te puede dar la seguridad respecto de todo. Te puede decir, sí, hay altas probabilidades de que esto ocurra. ¿Y qué genera eso en la víctima? Una sensación de angustia. Una sensación de que, ¿qué va a pasar con esto? Una victimización que eventualmente yo no tenía considerada, porque efectivamente uno ve a la víctima o lo ve a la familia como testigos, lo ve como parte integrante del proceso, lo ve como, en definitiva, como un elemento más dentro del proceso. Pero no entiende lo que vive la víctima. Y eso realmente debe ser terrible, terrible. Y de pronto ver que se alinean los astros, porque realmente que hay una muy buena investigación policíaca, que tengas un buen fiscal comprometido con la causa, que tengas un juez que también esté entendiendo lo que el fiscal está comunicando, esa cadena de cosas es lo que yo entiendo que es lo que Valentina dice, wow, por fin siento que hay justicia, siento que este sistema funciona. De hecho, Pablito.
No, sí, totalmente. Y de hecho, cuántas carpetas, y nosotros lo hablamos ayer, Claudio, de hecho, en el canal, cuántas carpetas quedan archivadas en el olvido. Sí. Que las víctimas pasan años pidiendo una respuesta, exigiendo justicia, pidiendo justicia. Nosotros también lo hemos visto harto en el programa. Yo quiero comentar algo. Cuando ocurrió esto, el 18 de mayo del 2020, a los 3 meses después, la familia de la Valentina se fue de la casa. Se fueron de la ciudad, de Viña, de una ciudad donde ellos vivían de toda la vida, y ellos se tuvieron que ir, porque obviamente existía este miedo, no se sabía con quién se estaba tratando ahí, entonces existía un temor tremendamente grande y se tuvieron que ir. Les cambió la vida por completo. Aquí voy con esto, que claro, ellos afortunadamente tenían, no sé, los recursos de poder irse y cambiarse de ciudad, pero hay víctimas, hay personas que se atrincharan en la casa. Exacto. Que su casa parece un búnker, y lo hemos visto miles de veces, que las víctimas se encierran, ponen reja. Entonces también eso es un llamado súper importante, ¿vale? Y lo estábamos conversando, eso. Sí. Sí, o sea, como tú dices, en nuestra familia tuvo que salir por un tema que nos dio temor. También, o sea, se junta el temor con la nostalgia de recorrer los lugares que nosotros recorríamos con nuestro padre, y que nuestro lugar seguro dejó de ser seguro. Y el poder, o sea, nosotros fuimos exiliados, pero también podíamos irnos al exilio, digamos. Fuimos a otra región, digamos, yo vivo en Santiago, mi hermana viven fuera de Santiago, porque podían hacerlo. Y eso es algo que claramente que refleja una injusticia. Sí. Edu. Sí, lo que pasa es que, y no en este caso puntual, pero lo bueno que se ve de la justicia, lo bueno que Valentina vio de una investigación policíaca bien llevada por un comisario comprometido con una causa, un fiscal que también hizo muy bien las cosas, ojalá lo pudiéramos ver en todos los casos. Y no quiero pensar que solamente en algunos casos se hace muy bien la pega porque hay comprometido medios de comunicación, porque hay comprometido en definitiva un interés más público, y la presión de la opinión pública. Claro, que están todos sobre esta causa, y eventualmente el fiscal, en vez de tenerlo en la carpeta de los olvidados, lo tiene arribita, y todos los días se preocupa que esa carpeta se mueva. Y que el comisario también se haya puesto tanto la camiseta, no porque era un caso tan emblemático, sino que pues, realmente cualquier persona que pierda la vida de una forma tan brutal debe tener el compromiso de las policías para poder resolverlo de forma eficiente ese caso. Sí. Yo a ese llamado hago. Por otro lado, la familia Valentina también tenía la suerte de contar con los recursos y tener un abogado querellante muy bueno. Muy bueno, que también me imagino que tuvo mucha injerencia en el proceso. Entonces, la verdad es que en este caso se dieron los factores necesarios para que la justicia funcionara muy bien. Sí. Pero no sé si sacamos la presión mediática, si sacamos la existencia de medios suficientes para tener un muy buen abogado querellante, tendríamos tan buenos resultados. Y eso me preocupa. No lo digo en tu caso, Valentina, lo digo por las otras personas que no pueden llegar a tener tu sensación de satisfacción de encontrar justicia en sus casos. Y eso es lo que realmente, imagínate en tu caso, Valentina, si no hubieses tenido los medios, imagínate que estas personas hubiesen quedado en libertad. No solamente perder a tu familia, no solamente la forma brutal que sufriste, sino que esto se traslada a años y años y años de tortura porque el sistema no funciona. No, ahí solamente mencionar de que la señora hoy ya culpable por el asesinato de mi papá, Renato López, se encuentra desaparecida hace 10 años. Así es. Y eso es una causa que se reabrió una vez que se cometió el crimen contra mi papá. Entonces ahí creo que es un caso que refleja, que lo cual yo no me puedo hacer cargo porque yo como persona no he contribuido a que eso ocurra, pero claramente que comparto la crítica, por supuesto, y también espero que la causa de esta familia que está esperando que su hermana, que su hija aparezca viva o muerta, también o sea, es algo que nosotros también deseamos. Lógicamente. Comparto plenamente la crítica. En esa reflexión quisiera apuntar algo. Cuando este caso se conoce y comienzan las querellas, aparecen dos intervinientes en un comienzo, que es el municipio de Concón, comuna a la que yo tengo un cariño gigante, hice el festival de Concón muchas veces, me ha contratado el municipio de Concón un montón de veces. Pero el municipio de Concón comenzó como querellante y la intendencia entiendo que también. Y de pronto el municipio de Concón desaparece. ¿Por qué? No llegan, simplemente no llegan a una audiencia, lo que generó que la justicia le dijera al municipio de Concón, usted no existe acá. Entonces cuando claro, no solamente... te doy el título para pasar, Valentina, para contar la historia un poquito
cuando la política, cuando la autoridad, en un caso mediático como este, aparece y dice, nosotros también vamos a presentarnos aquí como creyentes, vamos a perseguir a los responsables, y después no hacen el seguimiento del caso, uno podría preguntarse, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está la oportunidad, el sentido de oportunidad de los medios, etcétera, etcétera, etcétera? Valentina. Sí, efectivamente, lo que pasó con la Municipalidad de Concón para nosotros fue una profunda decepción, porque nos sentíamos cuidados y también sentimos que cuando había ocurrido el hecho y también se encendieron los focos de las cámaras, habían más interés y participación, y yo entiendo que esto no fue una responsabilidad estricta del alcalde de ese minuto, sino que su equipo que estaba a cargo. Pero efectivamente faltaron a un par de audiencias y que nuestros abogados participaban y decían, oye, no llegaron, y ya llegó un momento que dijeron, bueno, acá hay un desinterés y los eliminaron. Y se hablaba de desinterés. Claro, tiene un término ahí, el abogado por ahí va a ver, pero cuando ya tú no participas te pueden declarar como en abandono. Y por parte de la Intendencia también partieron bien, pero después no defendieron bien cuando las defensas de los que estaban acusados en ese momento, ellos lo que querían era eliminarlo, porque claramente querían tener menos presión, y la defensa jurídica que hizo la Intendencia fue débil, lo suficientemente débil como para que quedáramos como familia sola. Entonces nosotros queríamos que el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia, tomara el protagonismo, pidiera las penas máximas y que y nosotros estuviéramos en un rol más detrás. Bueno, básicamente el tema de la municipalidad y la intendencia fue uno de los tantos factores por los cuales se demoró tanto el inicio del juicio. Eso fue uno de los factores, más aparte también del tema del brote de COVID que hubo en la cárcel, etcétera. Pero claro, lo que está contando Valentina es importante. Pero Pablo, eso fue uno de los factores por los cuales se atrasó este tema. Es que no estamos hablando acá de cualquier crimen, estamos hablando de sicariato. Entonces, cuando una municipalidad o la intendencia salen anunciando que se van a hacer parte, que van a ayudar a la familia, lo mínimo es que si el alcalde lo anuncia, el alcalde se cerciore de que su equipo está haciendo la pega como corresponde para ayudar a esa familia. Porque si no queda efectivamente que lo hicieron solo como una acción mediática, nada más. Sí, quisiera meter la cuchara ahí porque dentro de todo va a sonar como una excusa o justificación, pero para poder ser parte de un proceso penal tienes que tener lo que se denomina legitimación activa. Sí. La legitimación activa en materia penal está regulada por ley establecida. Y el Código Penal, de hecho, establece un orden de prelación para aquellas personas que van concurriendo y familiares que prefieren unos a otros, y pareciendo uno, los otros no pueden querellarse. En este caso, respecto a la municipalidad, la defensa, y respecto a la intendencia, seguramente lo que hizo fue alegar que no tenía legitimación activa porque la ley orgánica de la municipalidad no le permitía hacerse caso en este tipo de casos. Y también a la intendencia, porque ellos tienen legitimación activa para participar en cierto tipo de delitos, pero que afectan otro tipo de intereses. Estamos de acuerdo. No, si el tribunal te saca porque considera que tú no tienes legitimidad sobre la causa, está bien. Pero no presentarse la audiencia, no dejar de existir. No, yo no quiero justificar eso de la no existencia, porque no me desconozco si hubo una asistencia, pero me imagino que los defensores lograron eliminar a la intendencia y a la municipalidad. Si hubo una asistencia, Claudio. Sí, hubo una asistencia, dejaron votar la causa. No quiero justificar a nadie, pero solamente decir que jurídicamente por eso se produce esto de eliminar la intendencia, porque la intendencia sí compareció, pero tampoco pudo seguir siendo parte. Incluso lo de la intendencia lo encuentro más grave. Yo sé que hay un vínculo emocional de la familia con Concón, porque viven ahí de toda la vida, etcétera, etcétera, pero lo de la intendencia, que es la institución encargada de la seguridad pública en la región. ¿Cómo es posible que el abogado haya defendido mal y lo hayan sacado? Si la familia Correa Uribe no tenía los medios para tener a Hermosilla detrás y hubiese sido una familia sin los recursos, sin un abogado, ¿cierto? En el que la intendencia es la que te tiene que llevar el carro y defenderte. Los sacan y se acaba el juicio. La verdad es que no es la intendencia, en ese caso que hay solamente con el Ministerio Público. La realidad del chileno común y corriente cuando ve un delito como esto depende del fiscal y depende de las policías. Pero el Ministerio Público no representa a la víctima. No, pues, pero entonces, pensemos que una víctima no tiene recursos para contratarse a un abogado querellante, que es la realidad. Un abogado en materia penal por una querella de estos te cobra un ojo a la cara. Es carísimo. Ya, entonces a lo que vuelve Eduardo es muy que pocas personas en Chile pueden tener un abogado querellante. Si no tienes un abogado querellante y la municipalidad no se presenta y a la intendencia la sacan, finalmente la víctima queda sola. Exacto, que es lo que el Ministerio Público hace su trabajo
pero no defiende a la víctima. Es por eso mismo que es lo que tanto se reclama por parte de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué los imputados, los delincuentes tienen abogados designados y pagados por el Estado? Y ojo, que son buenísimos. Los defensores penales públicos son muy buenos, son gallos terribles. Muerden, no sueltan, pelean nulidades y joden y joden y joden y defienden al imputado con uña y dientes. Y por otro lado, las víctimas solo en el sistema. Porque el fiscal no la representa. Entonces, cuando idearon el sistema, ¿cómo nadie se puso a pensar en quién va a defender los intereses de la víctima? Porque, ojo, los intereses de la víctima a veces pueden incluso ser contrapuestos a los del Ministerio Público. Tú puedes tener una teoría del caso totalmente distinta al Ministerio Público y si no tienes los recursos para contratar a un abogado, te fuiste a las pailas. Lo vimos en el caso de Fernanda Maciel. Exactamente. Caso Fernanda Maciel es uno de los ejemplos. Ahora, Valentina, me gustaría saber cómo lo tomó tu mamá, cómo lo tomaron ustedes como familia, qué sintieron cuando escuchan que estos 4 individuos efectivamente eran culpables del crimen atroz que habían cometido en contra de tu papá. Conformidad y alivio. Yo creo que fue lo que sentimos también, de que estamos avanzando en esta etapa que ha sido larga. De que saber que estamos más cerca, o esperamos que estemos más cerca a que este proceso se cierre, para poder también olvidarnos de este hito y enfocarnos en reconstruirnos como familia, sin tener siempre esta presión de que acá hay un tema pendiente. Así que lo tomamos con conformidad también, porque estaba también el escenario que específicamente la autoría intelectual no se acreditara. Exacto. Y eso nos iba a provocar también un miedo y una falta de confianza hacia las instituciones. Entonces, no solamente las instituciones, sino que decir, bueno, ¿cómo? Yo, si bien ya tenía claridad de lo que había sucedido, yo necesitaba, nosotros como familia necesitábamos que también hubiese un reconocimiento por parte formal, en este caso del Poder Judicial. Valentina, te queremos agradecer por tu valentía, por haber estado conversando hoy día con nosotros. Te mandamos un abrazo gigante a ti y a toda tu familia. Y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el próximo 18 de abril con la lectura de sentencia. Ojalá que se les dé el máximo a estas 4 personas que son culpables de un crimen tan atroz como el sicariato en la puerta de tu casa, de tu padre. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado acá conversando con nosotros y ojalá que esta perfección con la que se llevó a cabo el caso se repita en todas las investigaciones, de verdad, porque para una familia el sentir que se está haciendo justicia no lo hace menos doloroso, pero más llevadero el duelo, sin duda. De todas formas, muchas gracias a ustedes también por haber llevado este caso por tanto tiempo. Muchas gracias, Valentina. Y vamos a seguir ahí en contacto y pendiente del caso, muchachos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sí, gracias, Pablo. Gracias, Valentina.